manera amo a Dios, a este mundo pecador. La creación de Dios, ¿no? Amén. ¿Y por qué el Señor, para hacer esa creación visible, la que nosotros hoy día vemos de hecho hasta hoy con nuestros propios ojos, por qué el Señor decidió hacer su obra en 6 días? ¿Por qué? ¿Será que el Señor no alcanzaba a hacer todas las cosas en un solo día? ¿Cierto? ¿Y acaso de esa forma no mostraríamos un poder todavía mayor, más grande? Uno podría pensar, bueno, pero si Dios, ¿cierto?, puede hacer, Él es tan poderoso, ¿cierto? ¿Por qué, cierto, quiso hacer esas cosas? Si Él es todopoderoso, ¿por qué no las hizo de manera instantánea? ¿Para qué esperar al día siguiente y luego al tercer día y luego hasta el cuarto día? ¿Será que el Señor hizo las cosas de esa manera porque no tenía la capacidad de hacerlas todas en el primer día? ¿Qué podríamos pensar acerca de eso? ¿Sí? ¿No? Yo pienso que el Señor no hizo las cosas en un día. Incluso pienso que hasta el mediodía Él hubiera podido hacer todas las cosas. ¿Cierto? Pero yo no creo exactamente, hasta en un segundo, ¿cierto? Él hubiera podido hacer todas las cosas. Pero yo no creo que el Señor no haya hecho las cosas el mismo día porque hubiera faltado algo de capacidad en Él. Porque hubiera falta algo de su poder para hacer todas las cosas. Porque de pronto el Señor hubiera visto esa obra y hubiera dicho, no, esto es muy largo, esto no voy a ser capaz de hacer todas las cosas en un día, vamos a ver si la semana nos alcanza para hacer las cosas. Yo no creo que el Señor, que esa haya sido la razón por la cual el Señor haya hecho las cosas de esa forma. Entonces ahí cabe la pregunta, Señor, ¿por qué tú hiciste las cosas de esa manera? ¿Por qué el Señor se toma tiempo? ¿Cierto? Y a veces lo que uno quisiera que sucediera ese mismo día, no sucede ese día. ¿Sí? A veces hay que esperar hasta el martes, ¿sí? Y aún el martes a veces no sucede lo que nosotros esperamos que el Señor esté haciendo. Y así, ¿cierto? El Señor va haciendo las cosas progresivamente, ¿cierto? Si nosotros tuviéramos el poder que tiene el Señor para hacer las cosas, ¿cierto? ¿Las haríamos el mismo día? Seguramente, por lo menos yo, al menos en mi forma de ser, ¿cierto? Probablemente hubiera hecho las cosas de una manera diferente a la del Señor. Si siendo capaz las hubiera podido hacer más rápido, las hubiera hecho más rápido. Y ahí se hubiera revelado, ¿cierto? Un poco quién es ese afanado que está, ¿cierto? En cambio, el Señor, en la manera como Él hace las cosas, nos empieza a mostrar cómo es Él. ¿Sí puede ver la diferencia, mis hermanos? Lo que Él hace lo va a mostrar un día, ¿cierto? Pero quién es, Él nos lo va a revelar de una manera como Él nos va dejando ver cómo hace el Señor las cosas en su creación. Fíjese otra cosa. Después de eso, el Señor, en su corazón, hay una obra. Imagínense, Dios Todopoderoso con un anhelo en su corazón, ¿cierto? Y ese reflejo de esa obra terminada del Señor la podíamos leer incluso ahí cuando nuestro hermano Osquita leía ese pasaje, ¿cierto? Dice la ciudad, ¿cierto? Él sentado en el trono donde no había necesidad ni siquiera de sol porque era la lumbrera y la ala de la Nueva Jerusalén, ¿sí? Y aunque Él tiene en su corazón la Nueva Jerusalén, ¿sí? Él al principio, cuando Él empieza a revelarnos lo que hay en su corazón, lo que Él quiere hacer, la primera señal, como el primer, digámoslo así de cierta manera, no el primer, pero digamos a una de las primeras cositas con ciertos detalles que Él deja como percibir de su corazón, pone una piedra de almohada en Jacob. ¿Sí? Y ahí más o menos Jacob así muy someramente dice, como que esta piedra es
como que entiendo, como que el Señor toca mi corazón y como que esta piedra, como que es la casa de Dios. Qué curioso, ¿cierto? Y uno podría decir, pero si el Señor quiere una casa, ¿cierto? ¿El por qué no la pueda? ¿Acaso Él no es Dios todopoderoso? ¿Cierto? ¿Por qué empieza así? Imagínense, hermano, cuánto tiempo tuvo que esperar el Señor, ¿cierto? Una vez, para que en ese mismo lugar donde Él había revelado un día en Betel, ¿cierto? Que esa era la casa de Dios. ¿Cuántos años después para que el pueblo llegara otra vez a ese lugar? ¿Sí? Y por allá en el desierto el Señor había revelado algo más del tabernáculo, ¿cierto? Que volvía el Señor a decir, ese tabernáculo ahí donde yo quiero estar en medio del pueblo, ¿sí? Y uno podría decir, pero el Señor, ¿cierto? Porque, si bueno, digamos, ya puso una señal como una piedra, pero ¿por qué de una vez no apareció el templo? Ahí en ese lugar fue donde se erigió después el templo de Salomón, el primer templo del Señor. Y vuelve a ser esa la casa de Dios. Pero antes de construir ese templo hecho con piedra, ¿cierto? El Señor quiso primero hacer un tabernáculo, ¿cierto? Con un poco más de detalle. Lo primero era esa piedrita, el Señor dijo, esa es mi casa. Esa es casa de Dios, Betel. Luego el tabernáculo, ¿cierto? Ahí quiero yo morar, esa es mi casa otra vez, una figura más avanzada, un proceso, sí, claro, de pasar una piedrita, pasar un tabernáculo, pues eso ya, digamos, tiene mucho más desarrollo, ¿cierto? Y luego del tabernáculo pasar al templo, pues eso todavía tiene mucho más desarrollo, ¿sí? Y ahí volvemos a ver otra vez el Señor reflejando quién es Él, ¿cierto? En cuanto a su poder, Él hubiera podido hacer así, ¿sí? Y había hecho el templo nuevamente en un momento, ¿cierto? Aún el templo, Reyes dice que tomaron años para construir el templo, ¿cierto? Entonces vuelve otra vez a aparecer ese principio, Señor, ¿tú por qué haces las cosas de cierta manera? Aún en cosas tan, digamos así, que tienen como un impacto en su eternidad, Él ha querido hacerla de esa forma, nuevamente, con tiempo, ¿sí? Como hizo la creación primera. Una semana, ¿cierto? Y ahora en el templo se demora ¿cuántos años? ¿Sí? ¿Cuántos años el Señor esperando? ¿Por qué? Porque Él está revelando en nuestro corazón cómo es Él. Y cuando uno empieza a darse cuenta cómo el Señor hace las cosas y cómo es Él, empieza a entender un poco uno de su paciencia. El Espíritu del Señor es paciente, ¿sí? Él es, digámoslo así, Él es un Señor de procesos, ¿cierto? También como en Israel, ¿cierto? Recuerdan mis hermanos, otro ejemplo. Él quiso liberar a su pueblo de Egipto y llevarlos a la tierra prometida, ¿sí? Y en lugar, digámoslo así, de tomar como la ruta corta, Él quiso que el pueblo pasara por 40 jornadas, ¿cierto? 42 jornadas distintas hasta llegar a la tierra prometida. Señor, pero ¿y por qué no nos hiciste? ¿Por qué no hubiéramos tomado un poquito más de atajo, cierto? Porque el Señor, para Él llevar al pueblo, hermanos, ¿qué es el Señor? ¿Sería que el Señor tomó todo ese tiempo porque el Señor no encontraba la ruta como más acorde, cierto? No, el Señor lo hubiera podido. De hecho, ahí viene a la salida del pueblo, ¿cierto? Como para que el pueblo supiera quién era el que los iba a estar guiando, ¿cierto? Él abre el mar rojo en dos, ¿cierto? Oh, y ahí uno dice, ese Dios es un Dios todopoderoso. Se abrió el mar en dos. Eso corresponde a un Dios que es capaz de hacer todas las cosas. Sí, pero el pueblo ahí, aunque conocía al Señor de que era capaz, no conocía quién era el Dios que estaban siguiendo. Por eso el Señor toma tiempo para llevar al pueblo hasta la tierra prometida, ¿cierto? 42 jornadas, 40 años en el desierto. Y ahí el Señor, ¿qué nos está revelando? ¿Quién es Él? ¿Cierto? ¿Quién es Él? ¿Quién es el Señor que está haciendo esa obra? Porque si nosotros conociéramos solamente el poder de Dios, ¿sí? Nuestro propio corazón
podría quedar sin conocer quién es Dios. Nuestro propio corazón podría quedar, digamos, con una perspectiva muy, muy, muy pequeña, muy corta, ¿cierto? De quién es verdaderamente nuestro Señor, nuestro Dios, ¿sí? Mire ya el Señor aquí en la tierra con sus discípulos, ¿cierto? Ay, hermanos, ¿cómo sería esa realidad, cierto? Esa sencillez del Señor en la tierra. A veces me impacta tan profundamente, ¿cierto? Cómo está lejos mi corazón del Señor. Si el Señor iba por un camino y ahí iba registrando una enseñanza de pronto para una persona que de pronto uno hasta hubiera ignorado, ¿cierto? En el camino. Hasta uno de pronto hubiera cambiado la dirección para no encontrarse con tal persona, ¿cierto? Y el Señor aún en el desierto, hermanos, dejó palabras que hasta hoy los filósofos se desgastan la cabeza para entender algo que el Señor dijo, a veces sentado en una barquita ahí con unos poquitos pescadores. Así es el Señor. Cuando sus discípulos empezaron a creer en Él, ¿sí? E imagínense, hermanos, cuando el Señor empezó a hacer los milagros, esos primeros milagros, ¿cierto? El corazón de sus seguidores, ¿cierto? Quedaba tremendo, ¿no? Y de las primeras señales, de los primeros milagros que el Señor hizo así, muy visibles, y estaba el Señor así en una casa y de pronto empezaron a romper el techo y bajaron una persona paralítica y en medio y todo el Señor, levántate, ¿cierto? Y cuando ellos empezaron a ver esos milagros que hacía el Señor, ¿no? Inmediatamente sus discípulos, usted se da cuenta y sigue la línea genealógica ahí, ¿cierto? Empezaron los discípulos, bueno, ¿sí? ¿Y cuándo será que el Señor va a hacer caer un par de truenos del cielo y acaba con estos imperios romanos que nos tiene aquí sometidos, ¿cierto? Y los discípulos rápidamente empezaron a buscar como en la concordancia, ¿no? Todos los versículos que hablaban del Mesías y decía, uy, Señor, restaurarás ¿cierto? El reino de Israel en esta hora y tal, ¿cierto? Y aún cuando el Señor fue crucificado y volvió otra vez y ya aparecía en medio de ellos y nuevamente los discípulos, ahí en Hechos, ahí aparece esa intención del hombre, ¿cierto? Señor, ¿cierto? Y vas a restaurar el reino de Israel en esta hora, ¿cierto? Y el Señor le responde a sus discípulos y le dice, nos toca a vosotros, ¿cierto? Conocer los tiempos o las sazones, sino que eso está en la potestad del Padre que está en los cielos, ¿sí? Y yo creo que muchas veces los discípulos quedaban así como pero si el Señor puede hacer todas las cosas que hizo, ¿por qué el Señor no hace las cosas si Él es Dios Todopoderoso? Si le vimos allá crucificado, ¿cierto? Y incluso ahí crucificado uno puede leer los pasajes de la crucifixión, ¿sí? Y las personas le decían al Señor, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de esa cruz y creeremos en ti? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque así es el corazón del hombre. Y no del hombre solamente, digamos, ese hombre que a veces uno dice, al mundo, ¿cierto? Al mundo, no entendía la cruz. Hermanos, nosotros mismos a veces en nuestro propio corazón, ¿cierto? Tal vez incluso, vuelvo y digo, bueno, cada uno se conoce más, ¿cierto? De pronto yo, así como muchos de los hermanos, resultan que muchos de los hermanos de la iglesia primitiva, sobre todo en Jerusalén, muchos de los que recibieron al Señor, le recibieron de los que habían estado gritando al Señor, Señor, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y creeremos que tú eres el Hijo de Dios. Y sabe que muchos, sí, mamá. Todos bien. Todos bien, amor. ¿Y tú? Gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás, Mati? Estábamos saliendo y ya casi me enfermé. Ahora, con ese frío, Sí. Bueno, cúbrete más, Mati. pero salimos y está lloviendo. Nos toca entrarnos y ya. Bueno, bien. Exacto.
Amén. Y entonces, hermanos, muchos de los hermanos, usted lo lee ahí en Hechos, con cuidado ciertos detalles, y ahí uno se da cuenta que había hermanos que recibieron al Señor aun cuando habían estado allá, diciéndole al Señor, Señor, bájate de la cruz y creeremos en ti. ¿No es cierto? Y resulta que justamente esa es la diferencia que hay, o esa es la expectativa que hay en el corazón nuestro que es humano. ¿Sí? Señor, pues ya, fácil, ¿cierto? Haz la obra ya y creeremos en ti. Parece ser que el Señor, ¿cierto? Para el Señor es más importante, es de más valor en su corazón que nosotros creamos no solamente que Él es un Dios todopoderoso, ¿cierto? Sino que confiemos y le creamos quién es Él y por qué hace las cosas de cierta manera. ¿Sí? Nuestro corazón es un corazón más natural, digamos así, ¿cierto? Más cuestionador, ¿sí? Nosotros no somos como es el Señor. El Señor quiere producir en nosotros no solamente la capacidad de hacer cosas, ¿sí? Aunque Él, allá a sus discípulos, Él incluso le dijo, miren, ¿saben qué? Cosas mayores, que era lo que más sorprendía a sus discípulos. Y Él les decía, pero miren, cosas mayores que estas ustedes van a hacer. ¿Sí? Y allá el Señor incluso les dio poder para que ellos se dieran cuenta que verdaderamente el poder de hacer las cosas proviene de Él. ¿Sí? Pero decía algo curioso, dice, pero no se maravillen, ¿cierto? De que se sujetan los espíritus, de todas las cosas, ¿cierto? Sino alegraos porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. O sea que hay algo más profundo. Si uno lee con cierto cuidado, es como que es tremendo, pero es como que el Señor quisiera revelar algo más profundo que su propio poder, su propia capacidad de hacer todas las cosas. Hay algo que para el Señor en su corazón, digámoslo así, es más, no sé cómo decirlo, si es más, que tal vez lo conmueve a Él más, o que, porque Él conoce nuestra condición y sabe esa lucha que hay en nosotros. Y por tanto para Él, digámoslo así, es como más especial, o no sé qué palabra usar para ver cómo eso realmente llena más al corazón del Señor. Que nosotros conozcamos cómo es Él y darle la gloria a Él, no por lo que Él hace, sino por cómo lo hace. Amén. ¿Sí? Amén. ¿O cuántas de los 10 personas que él sanó de lepra, acaso el milagro no fue igual para todos? Así es. ¿Y cuántos realmente convirtieron su corazón por ese milagro? ¿Cierto? Solamente Dios. ¿Sí es así? ¿Sí? Y uno lo lee, hermanos, en el Nuevo Testamento, cómo el corazón del Señor se alegraba, ¿cierto? No porque las personas solo se maravillaban del poder que Él tenía, ¿cierto? Sino cuando, aún después de haber visto ese poder de Él, ¿sí? Caían a sus pies, reconocían, ¿cierto? Me acuerdo de esa escena de Pedro, ¿cierto? Como él hace esa pesca milagrosa, hermano, de tener nada a tenerlo todo, ¿cierto? ¿Ese acaso no es el deseo, ese no es el corazón del hombre? ¿Sí, no? Poner un pesito en la bolsa y que al otro día, ¿cierto? Oh, eso sí sería tremendo. ¿Acaso el Señor no puede hacer eso? Claro que el Señor lo puede hacer, como hizo allá con la pesca milagrosa de Pedro. Cuando ustedes leen bien esa escena, hermanos, esa es una escena de una situación financiera difícil, ¿sí o no? ¿Cierto? Era una prueba financiera, económica, de Pedro como hombre, ¿sí? Y lo curioso es lo que pasa en el corazón de Pedro, ¿cierto? La reacción de Pedro: Señor, apártate de mí, porque yo soy un hombre pecador. Siempre me ha llamado la atención mucho porque ese milagro,
¿cierto? Produce esa reacción en Pedro, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cierto? ¿Por qué en lugar Pedro no saltaba de alegría y decía, no, salimos de esto, ¿cierto? Tremendos. Con este es que tenemos que asociarnos, ¿sí? No, sino que algo produjo en su corazón y el Señor le dice así, Pedro, levántate, le dice, ¿no? A Pedro, Pedro, levántate. A partir de ahora, ¿cierto? Vas a ser un pescador de hombres, ¿sí? Y ahí uno se da cuenta entonces que el Señor, con las cosas exteriores, externas, ¿sí? En ese proceso que a veces para nosotros es largo, ¿sí? Imagínense al pueblo de Israel, hermano, 40 años en el desierto, ¿cierto? Y a veces uno se pierde una hora y uno dice, ¿para dónde es que no será que nos devolvemos? Ya vi como que no se pudo, ¿cierto? Imagínense 40 años en el desierto, ¿sí? Y a veces uno pensaba que, bueno, no, qué alegría, encontramos esos manantiales, ¿no? Por allá en esas jornadas de oasis, ¿cierto? No, qué bendición, qué belleza, Señor, gracias, ¿sí? La siguiente jornada, uy, Señor, como que estábamos como mejor en Egipto, me parece, ¿cierto? Sí es así, ¿no? Esa es la realidad de la vida, eso es lo que al menos quedó registrado en Israel, ¿cierto? Uno no ve que las personas, porque el Señor hacía un milagro grandísimo en su vida, de ahí en adelante eran perfectos y eran súper espirituales y cambiaban inmediatamente, sus familias eran súper perfectas y todos sus hijos eran súper de testimonio y todos los matrimonios eran pues una bendición y como, ¿o sí? ¿Será que hay algún milagro en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento que haya producido eso? Yo no me acuerdo de haberlo. Si Pedro, habiendo visto ese milagro de la pesca milagrosa, y yo lo digo a veces de mi propia experiencia, ¿no? Señor, nunca más voy a dudar de ti, que me va a hacer falta ni un pececito, ¿sí? Y 3 años después de haber el Señor resucitado, usted ve otra vez a Pedro, igual, ¿cierto? La última experiencia que tiene Pedro, como al menos está descrita, ¿qué es otra vez? Oye, Pedro, otra vez allá de noche, Señor, la pesca, ¿cierto? Otra vez tirando las redes, a ver si recoge algo. Vuelve otra vez el Señor, ¿cierto? A aparecer, como diciéndole a Pedro, ¿te acuerdas? Como la primera vez que nos vimos para esa pesca tan abundante, ¿cierto? Porque, hermanos, porque nuestro corazón no cambia solamente con hechos sobrenaturales. El Señor lo sabe, ¿sí? Y es más, ¿sabe qué? El Señor sí podría incluso cambiar nuestros corazones de un instante, ¿sí? Pero Él no lo hace así, ¿sabe por qué? Porque Él aún está, en ese acto, Él está reflejando quién es Él, ¿sí? Si Él lo hiciera así, de cierta manera sería un Dios al que uno le tendría realmente mucho miedo, ¿sí o no? No sabríamos si fuéramos, digamos, más bien como unos, ¿cómo decirlo? Como una materia inerte en sus manos. Por eso el Señor más bien se toma el tiempo de ir haciendo las cosas, paso por paso, ¿cierto? Día por día, prueba tras prueba, dificultad tras dificultad. Hermanos, así es nuestra vida, ¿sí? Cuando algo de lo que nosotros esperamos en nuestro corazón no es tan perfecto como nosotros queríamos que fuera, es una enseñanza, una revelación de cómo es el Señor y de cuánto nos falta en nuestro corazón para seguir comprendiendo de Él. ¿Sí? Porque así es nuestro corazón, y nuestro corazón necesita irse formando a Él. ¿Sí? Y así es el Señor, hermano, sabe que en todas las áreas de nuestra vida, en todas. No hay ningún área de nuestra vida en la que el Señor no se quiera revelar cómo es Él. En todas. Ya hoy veíamos varios ejemplos así, aún en la iglesia.
¿Sí? Ah, como quisiéramos ya la iglesia, hermanos, perfecta, pero por favor, hermanos, pero, ¿cierto? ¿Cómo que el hermano que enseña sale con esa cosa? No, qué desilusión. Si el que enseña sale con esas cosas, ¿sí? Y uno se desanima y empieza uno hasta a juzgar, ¿cierto? A señalar, ¿sí? Pero en esa medida que señalamos lo que todavía para nosotros no es perfecto, ¿sí? Realmente el Señor está mostrándonos un poco de lo que hay en nuestro corazón, ¿sí? Y ahí tenemos que decir, ay, Señor, si tú que esperaste cuántos años desde que puso la primera piedra, ¿sí? ¿Cuántos años el Señor espera? Ahora, ¿cuánto llevamos nosotros como más o menos aprendiendo, y eso con la ayuda de muchos hermanos que han tenido que dar prácticamente su vida, Sí. para mostrarnos un poquito lo que Él quiere hacer con nosotros como iglesia, ¿sí? No sé cuánto llevamos en el Señor como hermanos en Cristo, conociéndole a Él, conociendo lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, ¿sí? Y a veces nos volteamos y solamente vemos la imperfección, Sí. ¿sí? Ah, es que eso allá, ¿sí? ¿Qué tal el Señor? Si fuera por el Señor, no hubiera podido empezar con la primera piedra, lo hubiera podido hacer. Pero ¿qué está haciendo el Señor? Aún usando las imperfecciones de los pobres hermanos a veces que tienen que pararse allá frente de todos sabiendo que son a veces los más débiles de todos, ¿sí? Y que son los más examinados de todos. ¿No será esa la paciencia que el Señor quiere pasarnos a nosotros también como iglesia? También. Hasta que nosotros no sufrimos la paciencia, no amamos verdaderamente las cosas. ¿Sí o no? Ahí nos demuestra el amor que hay por las cosas, cuando uno tiene paciencia para que se dé. ¿O no es así? ¿Cierto? Cuando uno quiere hacer una cena especial, con platos especiales y todo, ¿sí? Es distinto cuando uno está de afán, ¿cierto? Tiene que salir rápido en cualquier cosa, ¿cierto? Porque a veces hasta el huevo uno queda pasado, ¿cierto? Cuando la cosa es de más nivel, necesita más paciencia. Y cuánta paciencia haya demuestra cuánto amor hay. ¿Sí? Si el Señor no nos amara de la manera que nos ama, Él no hubiera tenido la paciencia que tiene con nosotros. Amén. ¿Cierto? Y cuando Él estaba en la cruz del Calvario, ¿cierto? ¿Cuántas palabras Él no tendría para deshacernos de tantas bobadas que a veces suben a nuestra cabeza? ¿Sí? Y tanta impaciencia, y tanto afán, y tanto reclamo nuestro. Y el Señor, ¿sabe qué dice el Salmo? Que como un cordero no abrió su boca. Amén. ¿Sí o no? Amén. Él con paciencia. Estos mismos que hoy día me gritan y me señalan porque no soy capaz de bajarme de la cruz según ellos. ¿Cierto? Pero ¿qué tal que de estos? ¿Sí? Después de la resurrección, algunos pueden entender por qué es que no me bajo de la cruz. Porque es que no me falta poder para bajarme. Sino porque es que estoy mostrando algo más profundo. Para haber hecho el Señor otro milagro, lo hubiera podido hacer antes de ir a la cruz. ¿No le parece? Amén. Solo que nuestro corazón es difícil. Cuando el Señor estaba en la cruz, dice que ninguno de sus discípulos, de sus apóstoles, ¿cierto? Ahí ninguno salió a defenderlo. Ahí ninguno salió a decir, no, pero esperen, hermanos, si Él dijo que iba a hacer otra obra, y cuando el Señor dejó de completar lo que Él se propuso hacer. Ninguno. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es diferente al del Señor. Nuestro corazón quiere las cosas ya, ¿cierto? De microondas, por decirlo así. El Señor toma un proceso para preparar todas las cosas. Y cada ingrediente hay que ponerlo en el momento adecuado. Si usted se acelera, puede dañar todas las cosas que iba llevando hasta el momento.
¿Sí? Si nos aceleramos en nuestro corazón, o con nuestros labios, o con nuestra boca, ¿sí? A veces, por querer arreglar las cosas con la boca, ¿cierto? Retrasamos el proceso del Señor 5, 10, 15 y 20 años. ¿Sí o no es así? Amén. A veces por querer acelerar las cosas en cualquier área de nuestra vida. Estamos hablando de la iglesia, pero podríamos estar hablando. ¿Sí? A veces toma más tiempo reparar lo que nuestro afán hicimos en 15 minutos de conversación con otro. Toma 5 años el Señor en volver a sanar y en volver a darnos el arrepentimiento y aún incluso la capacidad de ir y pedir perdón. ¿Sí es así o no es así? Así es. Qué tremendo son la manera como el Señor hace las cosas. Así es el Señor, así es el corazón del Señor y así lo hace con toda mano nuestras vidas. Siempre el Señor, nunca el Señor puede hacer miles de cosas diferentes, miles de cosas, millones de cosas. Mire las estrellas y mire la diversidad que tiene el Señor. Pero todas las cosas del Señor, absolutamente todas, el Señor siempre las va a hacer de la misma manera. ¿Sí? Él dice, Él no cambia, Él no muda. ¿Sí? Él no es paciente hoy y ansioso mañana. ¿Sí? Él no es prudente hoy y mañana, no sé, hiperactivo. ¿No? Él ha hecho las cosas siempre desde el principio con un solo corazón, de una sola manera, con una sola intención y en un solo proceso. Es la única manera como el Señor sabe hacer las cosas, es como es Él. Porque como Él las hace, Él se está revelando a sí mismo. ¿Sí? Entonces, hermanos, qué precioso saber que ese Dios todopoderoso hace las cosas de cierta manera y ahí en eso Él se está revelando en nuestras vidas. Yo no sé en qué etapa cada uno de nosotros podamos estar en el Señor. ¿Sí? No sé. Algunos podemos estar esperando algo ya. ¿Sí? Algunos probablemente esperábamos algo que sucediera la semana pasada y no sucedió. ¿Sí? Algunos podríamos haber querido que algo no sucediera y sucedió. Algún día hubiéramos querido que el dictamen hubiera sido otro y no el que fue. ¿O acaso no es esa la realidad? Es esa la realidad. Otros probablemente en su corazón hay un proceso de sanación, por decir alguna cosa. Algunos están en proceso de perdonar. No sé. Otros están en proceso de saber que tienen que pedir perdón. ¿Sí? Y uno quisiera tener las fuerzas para hacerlo ya. O uno quisiera que le pidieran perdón ya. ¿Sí? Pero en eso el Señor se está revelando a Él mismo. ¿Sí? Porque si tal vez el tiempo fuera nuestro, qué satisfacción sería la de nuestra alma. ¿Cierto? Pero ¿qué hubiera cambiado en nuestro corazón? ¿Sí? ¿Qué te dice cuando uno saca el caldo, cierto? Y uno piensa que ya está listo y le mete el tenedor y todavía la papa está dura. Qué decepción, ¿cierto? Así es cuando sacamos las cosas antes de tiempo. Uno sabe que hay algo como que todavía no da el sabor, no da el punto. Así es nuestro corazón, necesita tiempo. Si Él no fuera el tiempo, no seríamos conformados a la imagen de su Hijo. Cuando el Señor habla de que Él nos está conformando a la imagen de su Hijo, tiene que ver más con conformarnos a su carácter que con conformarnos en la capacidad que Él tiene de hacer cosas extraordinarias. En lo más cotidiano a veces es en lo que el Señor más tiempo tarda en nuestros corazones. A veces el Señor nos usa incluso hasta para hacer milagros. Yo sé que aquí muchos de los hermanos han sido usados aún en señales poderosísimas, ¿cierto? Y aún por la misericordia del Señor hasta
Algunos han recibido al Señor en su corazón porque Él nos usa y usa a sus hijos, a cada uno de nosotros. Así es. ¿Sí? Como nos contaba nuestra hermana Elvira ahora. El Señor ahora, y lo digo para que oremos, hermano, respaldemos a nuestra hermana, porque ahora nuestra hermana está evangelizando al Señor en los Transmilenios. Y a veces hasta suceden cosas, ¿no, hermana Elvira? Muchas cosas. Milagros y todo, ¿cierto? Milagros y todo. Tremendos. ¿Sí es así o no es así? Sí, personas que han dado crisis en los Transmilenios, que algunas se levantan como miradas, pero yo diría que son más los que escuchan que los que desprecian. Entonces yo diría que todavía estamos a tiempo Amén. de que esa palabra se pueda llegar. De que Estamos sí. a tiempo porque Así sea. aunque uno crean que no están escuchando, atendiendo, pero sabemos que la palabra del Señor es más cortante que el filo, ¿no? Y Él dice que su palabra no regresa vacía. Y a veces yo, como ya llevo rato de estar haciendo eso, yo no he visto cómo hacer nada, todo lo que dice el hermano. Y sin embargo, mis hermanos, yo sé que a veces donde el Señor más transforma nuestro corazón son en asuntos cotidianos, simples, ¿sí? A veces ni siquiera cuando estamos delante de muchos o de multitudes, ¿sí? A veces cuando estamos los dos solos en nuestra casa, ahí es donde más el Señor quiere transformar nuestros corazones. ¿Por qué? Porque así es Él. Porque siempre ha sido Él así. Que siempre el Señor hubiera podido hacer desde el lunes, hubiera podido hacer toda la creación. Pero no lo hizo todo el lunes. Él dejó cosas para hacer el martes y después para el miércoles, jueves, viernes. Porque Él es así, es un Señor que todos los días se forma en nuestro corazón con las cosas más sencillas, porque así es el Señor. En lo más sencillo, en lo más simple, donde Él más profundamente trabaja. Solamente voy a leer un versículo ya para terminar, hermanos. Está en Eclesiastés y la verdad ya está en acuerdo el versículo. O sea, la cita pues. Pero era un poquito el versículo que cargaba mi corazón acá. Dice así. Eclesiastés. Si no estoy mal, creo que está en el capítulo 7. ¿Sí? Capítulo 7. Donde dice... mejor es el principio, perdón, mejor es el final del negocio, ¿cómo dice? El principio. Pero si alguien encuentra la cita, hermanos, qué pena. 7-8. Mejor es 7-8. Mejor es el fin del negocio que Porque a mí no me sale el 7-8 así. Ah, porque me estoy pasando al 8 ya. Mire lo que dice el Señor, dice así. Mejor es el fin del negocio. Mejor es el fin del negocio que su principio. O sea que en el Señor hay un principio y hay un fin. No es todo en el mismo momento. Ahí hay un proceso. El principio del negocio y el fin del negocio. A veces uno monta un negocio, ¿no? Y uno cree que el principio... Y a veces, ¿cierto? Se da uno cuenta que, ¿cierto? Pero ¿y por qué el negocio no da desde el principio? ¿Cierto? Y a veces pasan años, ¿cierto? Para que el Señor pueda. Y en esa paciencia, en esa perseverancia, en ese proceso de que mientras no llegan las ventas, ¿sí? ¿Por qué será que el Señor nos mandó de una vez 400,000 clientes, sumados por allá con Google y con Facebook, ¿cierto? A veces uno ve por televisión, pero ¿y a mí por qué no se me ocurre nada así como rápido y que hicieron? El negocio tiene principio y tiene fin, ¿cierto? Ahora, claro, estamos hablando, por supuesto, de que toda nuestra vida, ¿cierto? Es para el Señor el negocio. ¿Recuerdan, mis hermanos, que el Señor Jesús, cuando era bien jovencito, Él le decía a María, a José, a sus papás, le decía: ¿no sabéis que en los negocios del Padre me conviene estar?
¿Cierto? O sea que hay un negocio ahí. Y entonces ahí detectamos el principio y el fin. Hermano, y usted encuentra en Filipenses que el Señor usa el mismo lenguaje. Dice, aquel que comenzó la buena obra, él fiel para terminarla. Amén. ¿Sí? Porque si el negocio no tuviera un proceso, ¿sí? Nosotros no conoceríamos lo que es verdaderamente depender de la fidelidad de Dios. Y en Hebreos, ¿qué dice el Señor? Dice, el Señor es el autor, ¿cómo dice? Poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Uno a veces piensa que la fe no tiene desarrollo, la fe sí tiene desarrollo, por supuesto, Sí. viene una vez en nuestro corazón de manera inmediata cuando recibimos al Señor, ¿sí? Amén. Pero luego la fe tiene que ir madurando, Sí. tiene que ir avanzando. ¿O no nos pasa a nosotros a veces así, cierto? Que creemos que estamos en 10º grado de la fe, ¿cierto? Y nos acordamos ahí de nuestro hermano, el apóstol Pedro, ¿cierto? Ay, Cómo tenía ese hombre de fe ahí cuando estaba el Señor levantando a la hija de Jairo y haciendo todos esos milagros y aumentando las multitudes. ¿Cómo era la fe de Pedro? Y cuando él lo vio en el monte de la transfiguración, ¿cierto? Que incluso hasta se animó a decir, uy, Señor, hagamos tres carpas. Eso es una fe tremenda, la de Pedro, ¿cierto? Y luego sería que Pedro mismo no tuvo que aprender Pues el Señor le preguntaba, ¿verdad, Pedro, que me amas? Dice que se entristeció y dijo, ay, Señor, tú lo sabes todo. Yo ya ni sé qué decir porque, hermano, ¿por qué? Porque aún incluso a veces nuestra fe, ¿cierto? Si uno no se da cuenta y uno no está atento a su corazón, uno piensa que tiene más fe de la que verdaderamente tiene. Y a veces por creer que tenemos tanta fe, incluso hasta juzgamos a los que creemos que no la tienen. ajá, sí. Incluso sabe a veces qué pasa en nuestro corazón, queremos dar consejos de cómo aumentarle la fe al otro, ¿sí? Y explicarle cómo es ese desarrollo, porque es que nosotros llevamos 30 años en el Evangelio, venga para acá le explico cómo es ese asunto de la fe. Después uno dice, ay Señor, como el apóstol Pedro, ¿sí? Así es. ¿Qué es lo que estamos verdaderamente tratando a veces de transmitir a los otros que entre comillas necesitan ser edificados en el Señor? ¿Sí? Hacer milagros, a imponer las manos, pero si es que eso viene por añadidura, claro que eso va a suceder, pero es eso lo que a veces tratamos de nosotros, ¿cierto? De transmitir a otros. Y el carácter del Señor, que es lo que es más allá de su corazón, ¿cierto? Es lo que a veces, menos a veces conocemos nosotros. Entonces aquí para terminar, dice así, dice, mejor, entonces aquí va a haber una comparación, que es lo que me llamó un poquito la atención de este versículo. Él ya dijo, mejor es el fin del negocio que el principio, y eso es algo como muy, en este lenguaje, como muy natural, muy normal, porque él va a querer explicar algo aquí más profunda, ¿cierto? Porque él usa esa comparación, mire, dice otra vez, mejor es, ¿sí? ¿Y él que había dicho que era lo mejor? ¿El principio o el fin? El fin, ¿cierto? Que fue lo que él dijo, el fin. Ajá. Y mire lo que él va a decir que es el fin en la vida espiritual. Mire lo que él va a comparar el fin del negocio. ¿A qué? Mejor es el sufrido de espíritu. Entonces uno podría decir, pero espere, Señor, un momento acá. ¿Cómo así? O sea que el fin del negocio, lo que tú dices que es lo mejor, ¿sí? Lo que tú estás haciendo, porque acaso allá no es que quiere llegar el Señor. ¿Eso no es lo mejor acaso? ¿Eso no es para lo que tú has invertido toda la provisión? ¿Eso no es para lo que tú dejaste escrita toda esta Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento? ¿No es para un fin? ¿No es para llegar a una meta? ¿No es para un objetivo? ¿Sí? Y ese fin que tú dices mismo que es lo mejor que nos espera, ¿qué es ese fin que es lo mejor? ¿Sabe qué dice el Señor? El sufrir del espíritu.
¿Alguien tiene la Biblia textual acá? Aquí está. Es que ahí me parece que hay una traducción un poquito más. Impaciente espíritu. Exactamente. ¿La tienes ahí? ¿Cómo dice ahí, Dani? Dice, mejor es el fin de un asunto que su comienzo, y el paciente espíritu. Esa palabra mejor. que aquí en la Reina Valera dice sufrido, ¿sí? No es una palabra tan amplia como la que usó el Señor. Porque sabe que, hermano, la paciencia es más amplia que el sufrimiento. Sí. ¿Sí? Solo el sufrir no quiere decir que estemos siendo transformados por el Señor. ¿Eh? Nuestro sufrimiento no es el testimonio que el Señor espera en la tierra. Vamos a pasar por algunos sufrimientos. Pero no piense que el Señor usa el sufrimiento porque no. La paciencia es tan amplia, más amplia que el sufrimiento. Por eso Santiago llega y dice así a los hermanos: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahí usted ve la diferencia entre la prueba, el gozo, la paciencia, el fruto del Espíritu. ¿Sí? Y ahí entonces entendemos qué es lo que es para el Señor el fin del negocio, hacer en sus hijos un espíritu paciente. ¿Por qué? Porque Él, en la manera como Él hace las cosas, demuestra su paciencia. Ese es el corazón de Dios. Ay, Señor, pero otra vez este mismo síntoma. Si yo había hecho todo lo que me había dicho el médico y todo, lo digo por experiencia propia, ¿cómo que otra vez? Y uno más grande que el de la vez pasada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor está mostrando su paciencia en nuestros corazones. Porque Él se está formando en nuestros corazones y eso no es tan fácil. ¿Sí o no? ¿Qué dijo el Señor una vez? ¿Qué es más difícil decir? Decirle a este hombre que se pare. ¿No dijo así muchas veces? ¿Qué es más fácil decir? Lázaro, ven fuera, o decirle a esta piedra que se corra. ¿No? ¿Qué es más fácil? ¿Cierto? El Señor, hermanos, no está haciendo algo fácil. Fácil para Él, porque Él es todopoderoso. Fácil para Él hacer todas las cosas. Fácil para Él arreglar el matrimonio en un día, ¿o no? ¿Eso es fácil o no es fácil? Eso es fácil. Eso es súper fácil. Sí, Ramón. Siento lo que expresan ahí, la paciencia es más perdurable que el sufrimiento. Exactamente, claro, así es, tal cual. Eso es más fácil. Es más fácil decirle al hermano que por qué no hizo, por qué cambió, por qué no dijo, o por qué dijo. Eso es fácil, ¿sí? Y ahí pensamos que estamos haciendo una gran profecía, a veces hasta pensamos que estamos profetizando, no nos damos cuenta que realmente hay algo que nuestro corazón está siendo tratado. Entonces dice, mejor es el paciente de espíritu que el altivo de espíritu. El Señor está transformando nuestro espíritu al de Él, haciéndonos para que ojalá, si algún día llegáramos a tener tanto poder como Él lo tuvo, no haber hecho toda la creación en mediodía. ¿Sí o no? Si hubiéramos sido nosotros con el poder de Dios guiando a los israelitas en el desierto, hubiéramos tomado la ruta corta. ¿Sí o no? Hubiéramos sido nosotros el gran sumo sacerdote mostrándole al pueblo lo que es la iglesia, lo que es el candelero, lo hubiéramos hecho inmediatamente. ¿Es así o no es así? Si hubiéramos tenido la capacidad de haber hecho una iglesia, ¿cómo nos lo imaginaríamos, cierto? ¿Cómo sería el templo que hubiéramos hecho? Y hoy día con tantas herramientas que hay, hasta con inteligencia artificial, hubiéramos hecho algo súper perfecto. Sí, es así, así somos nosotros, ¿cierto? Pero el Señor está traspasándose, transformándose en nuestro interior para que le expresemos a Él. Y un día podamos llegar nosotros a decir, no, tengamos paciencia. Que el hermano, él, seguro él también le pide al Señor,
Oremos a favor del hermano. Amén. Con toda seguridad, hermano, no quiso equivocarse. ¿Cierto? Oremos por la iglesia. Oremos por los hermanos. ¿Sí? No menospreciemos lo poco, más bien pidámosle al Señor que Él use lo poco, porque el que es fiel en lo poco, no mucho lo haga. Sí, es así. Amén. Más bien cubrámonos unos a otros, ¿cierto? Más bien esperemos, porque esa obra que el Señor está haciendo, la está haciendo en todos. No hay ninguno que no esté siendo procesado en ese aspecto, ¿cierto? Así es que el Señor va. Tenemos que darle espacio al Señor en nuestro espíritu para que ese espíritu paciente de Él se forme en nuestro. ¿Sí? Y eso es lo que el Señor está haciendo, mis hermanos. Confiemos en el Señor. ¿Por qué podemos confiar? Porque Él es un Dios todopoderoso y Él dijo que lo va a hacer, y la obra que Él comenzó no la va a dejar por la mitad, porque Él no es un Dios imperfecto, ni Él es un Dios que le toca repisar varias veces, sino que Él está haciendo las cosas. Él las está haciendo. Mientras tanto, en nosotros se va formando la paciencia de su Hijo, su corazón formado en medio nuestro. Esperemos, hermanos, que esto va a tener fruto. Esperemos que el Señor un día va a dar fruto. Por eso me llamaba mucho la atención el verso en el que empezaba leyendo nuestro hermano, ¿cierto? Esperemos que eso lo hemos de ver. Esperemos que las cosas van a ir avanzando. No pienses que vamos a quedar aquí. Entonces, no sé, mis hermanos, en cada una de las áreas de nuestra vida, sigamos con paciencia, ¿cierto? Que el Señor, perseverando, que el Señor va a hacer lo que Él se propuso, eso no lo dudamos. Esperemos, sigamos esperando, sigamos que el Señor lo va a hacer, ¿cierto? Él lo prometió, Él lo va a hacer. Amén. Por más difícil que sea la circunstancia o la prueba, el Señor lo va a hacer. Por más difícil que sea el diagnóstico, ¿cierto? El Señor está ahí y Él está operando y Él está avanzando. Él nunca deja su obra, nunca la abandona, ¿cierto? Él es más cuidadoso que nosotros. Él dice que si nosotros cuidamos los hijos, ¿cómo será el Padre, cierto? Si Él dice que no duerme ni siquiera el que guarda Israel, Él dice que Él guarda hasta nuestro sueño, hermano. Él está haciendo algo más profundo. Tengámosle paciencia al Señor. Amén. Oremos, pidamos al Señor que nos ayude. Padre.